yo creo que las personas pues se irán conectando poco a poco. Voy a tratar de que se vayan conectando, aquí voy a estar muy pendiente. Entonces, primero que todo les presento pues a Sandra Toro, quien va a estar hoy compartiendo con nosotros en esta noche de estudio de Biblia. Bienvenidos a todos. Nuevamente les pido disculpas por haber tumbado la llamada sin querer queriendo. Usted sabe que la tecnología es como que hay veces lo enviste un poco, pero bueno, hoy el Señor nos tiene aquí para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el testimonio de Sandra, quien es nuestra invitada especial el día de hoy. Así de que con ustedes entonces, Sandra Toro. Sandra, bienvenida. Ay, Walter, muchísimas gracias. Bueno, creo que voy a prender la camarita, pues porque es que es muy horrible que alguien me esté hablando y que yo ni siquiera vea el mosquito rojo que está al otro lado, ¿cierto? Entonces, Claro, por supuesto. Bueno, Sandra, ahora sí. una cosita y discúlpame que te interrumpa nuevamente, es que hoy tenemos personas nuevas en el grupo, en la charla, entonces pues quiero darles una calurosa bienvenida también y Ah, espero qué que se bueno. sientan muy bien y que aprendan mucho de esta charla. Ahora sí, bien pueda, Sandra. Bueno, buenas noches para todos. Para mí es un honor, una bendición estar hoy compartiendo con ustedes mi experiencia en el camino del Señor. Eh, Vengo de la comunidad de Corunum. Llevo 5 años en este hermoso caminar. Quiero que antes de que comencemos, pues hagamos una pequeña oración encomendándonos al Espíritu Santo de Dios para que todo lo que aquí hablemos sea para la gloria del Señor, para el bien de nuestras almas. Amado Padre de los cielos, en esta noche queremos entregarte todo nuestro cansancio, todas nuestras luchas de este día. Queremos entregarte las carreras de todos y de cada uno de los hermanos que están en el chat para venir a estar contigo, para venir a tu presencia, Señor. Tú sabes cuáles fueron los sacrificios que cada uno tuvo que hacer para hacerse presente en este rato de oración, en este rato de entrega. Yo invoco en el nombre de Jesús al Espíritu Santo de Dios para que venga y se pose sobre cada uno de nosotros, para que venga y haga de este rato un rato de oración, un rato de entrega, para que todo lo que aquí hablemos, Señor, llegue como incienso agradable a tu honor, que llegue como un bálsamo a tus oídos. Coloca en mi boca las palabras que tú quieres decirle a cada una de estas personas que hoy están en este chat, que no sean las palabras de Sandra Toro, sino las palabras del Espíritu Santo de Dios, que hoy viene a manifestarse, porque yo ya le he prestado mi boca, mis manos, mis ojos, mis pies, para que a través de mí les pueda hablar, pueda llegar un mensaje a sus corazones y para que todo lo que hoy hablemos sea nuevamente, lo repito, para la gloria de Dios y el bien de nuestras almas. Amén. Bueno, muchachos, yo llevo 5 años maravillosos en este caminar. Son los mejores 5 años de mi vida. No porque no haya pasado por tribulaciones, yo creo que han sido los 5 años más tribulados también, pero son los 5 años donde he sentido más la presencia del Señor en mi vida. Yo quiero pues como contarte un poquito de mi historia, ¿cierto? Y de lo que el Señor ha hecho en la palabra, lo que ha hecho la palabra de Dios en mi vida. Y ya, yo no he estado pues con ustedes en el grupo, pero eh, creo que al final hay un espaciecito por si alguien quiere hacerme preguntas o ya si ustedes quieren ir pues como haciéndolas en el transcurso del grupo, no tengo ningún inconveniente en resolverlas, esperando que el Espíritu actúe sobre mí y que no vaya a quedar pues como ninguna duda, listo. Les contaba que vengo de la comunidad Coruno. Yo busqué al Señor después de una ruptura de una relación de 7 años. Esa fue la bendita relación que me llevó a los pies maestros, porque creo que de no haber sido así, yo hubiera seguido
en una relación, digamos, tibia con el Señor. No somos producto terminado, pero yo creo que todo lo que el Señor va haciendo en la vida de cada uno de nosotros cuando se lo permitimos es una cosa espectacular. Yo toda mi vida fui una mujer muy piadosa porque pues siempre estudié con monjas y, y había pues siempre como ese fervor, ¿cierto? Por las cosas santas, por las cosas del Señor. Sin embargo, creyendo que era católica, pues no lo era tan practicante, ¿cierto? O me costaba, y todavía, créanme que me cuestan muchísimas cosas. Pero una vez que terminé esta relación por mentiras, por engaños, eh, el Señor me llevó casi que a sus pies para reconocer que sin Él no iba a lograr hacer nada. Eh, mm, Les cuento que mis primeras palabras para acercarme al Maestro fueron exactamente las que hubo esta semana en el Evangelio. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero esas palabras fueron casi que prodigiosas, fueron maravillosas porque yo lo decía con mucho dolor en mi corazón, porque esos 7 años de la última relación fueron una relación muy tormentosa, mucho, donde había mentiras, engaños, traiciones, lujuria. Yo soy una mujer separada y pensaba que por llevar más de 20 años sin tener nada con mi esposo, pues no estaba cometiendo adulterio y resulta que me equivoqué. Yo estaba en adulterio porque digamos que ante los ojos del Señor mi matrimonio seguía, digamos que vivo, no lo había anulado. Cuando empecé este camino con el Señor y le dije, llorando a sus pies en el Santísimo, le dije, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor conoce, muchachos, la profundidad de nuestros corazones. Créame que lo conoce perfectamente más que nosotros mismos. Y Él sabe de verdad cuando le hablamos con un corazón puro, con un corazón sincero, con un corazón humillado ante Él. Él lo sabe perfectamente. Muchas veces quizás ni nosotros lo sepamos que lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo de verdad con un dolor tan profundo por nuestros pecados que Él tiene misericordia de nosotros. Yo a partir de ese momento creo que me dieron ese día por ahí la 1 o 2 de la mañana llorando a los pies de Jesús, pidiéndole perdón por todas mis faltas, por haberme alejado de Él, eh, por haber cometido tantos pecados. Es que es de verdad que a medida que va pasando el tiempo y a medida que yo he ido sanando en estos 5 años, me he dado cuenta que realmente uno alejado de Dios no vive, uno sobrevive, pero no vive, realmente no vive. Hoy por hoy puedo decirle al Señor, Señor, yo no quiero vivir un minuto más sin tu presencia, no quiero, la verdad no quiero, porque vuelvo y les repito, han sido los mejores 5 años de mi vida y no porque no haya tenido tribulaciones, he tenido muchas tribulaciones en estos 5 años, pero ya las he vivido acompañadas por el Maestro. Y cuando uno vive acompañado del Señor, pues entonces la carga ya no se vuelve pesada, ya la carga mengua. Cuando yo descargo mis problemas sobre la cruz del madero, cuando yo descargo mis problemas en el Maestro, ya mi carga ya no es tan pesada. Si de pronto vemos que me estoy volviendo monótona, me hacen alguna pregunta para que no todo el tiempo yo hable, porque ya veo que hay gente que se ha ido saliendo y me da como pena. Yo quiero invitarlos muy especialmente a que siempre recurran a la palabra del Señor, al manual de instrucciones, la palabra de Dios, la Biblia, como le queramos llamar, para mí es un manual de instrucciones perfectamente claro, como cuando compramos un closet de Home Center que viene con un manual de instrucciones y hay que leerlo para saberlo armar, porque si no, nos queda choto. Igual pasa con nuestra vida. Ese es el manual de instrucciones, la Santa Biblia.
Si nosotros no leemos la Santa Biblia, no vamos a saber cómo comportarnos en los diferentes ámbitos de la vida, en la vida de pareja, en la vida de amigos, como trabajadores, como hijos, como padres, como hermanos, como amigos. Ahí está todo, absolutamente todo escrito. Cómo debemos de comportarnos, qué amigos elegir, qué amigos sacar de nuestra vida, qué palabras creer, qué palabras no creer. Mejor dicho, yo creo que el manual de instrucciones más completo es este. No he visto otro tan completo. Yo los invito a que lo tomemos de verdad como lo que es, que inculquemos esas leyes en nuestro corazón y las grabemos en la memoria, para vivirlas, para predicarlas, para sentirlas y para volver estas palabras nuestras, porque muchas veces nos han enseñado, bueno, que el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel, y entonces las palabras que Abraham les decía al pueblo según lo que el Señor le había ordenado, bueno, pero todo lo vemos como paisaje y como que pasó allá, y realmente no pasó allá, porque la palabra de Dios es y será por siempre. La palabra dice muy claro, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que tenemos que hacer es apersonalizarnos de esas palabras, que son para nosotros, que no es para Isaac, que no es para Abraham, que no es para Moisés, son para mí, para Sandra Toro, para Mabel, para Milena, para Walter, para Cristina, para Jenny, para Jason, para cada uno de nosotros. Cada que leamos la palabra, siempre inspirados en la fuerza del Espíritu Santo, porque Él es el quien nos da sabiduría. Y créanme que Sandra, renunciar. perdón, ahí yo quería hacer una intervención. Hace 8 días a mí me tocó el testimonio. Cuando leí el testimonio, como tú dices que de pronto para que no te vuelvas plana y uno ahí escuchando, no es que estemos aburridos, esta gente lo escucha a uno así de una manera que uno se siente como aludido, porque así me sentía yo como al principio. Pero te voy a decir algo, Sandra. Cuando en los talleres de oración y vida de Ignacio Larracañaga, ahí en los talleres algo me enseñó y en muchas parábolas que los quiero también como enseñar o si lo saben de pronto recordar porque a veces a uno se le olvida. Por ejemplo, en la palabra a veces dice, por ejemplo, José, despierta. Entonces, no, cambia el nombre José por Mabel, cambia ese nombre José por Walter. Israel, te mando pueblo de Israel, no, te mando Jenny, te mando Cristina, te mando Milena. O sea, esos nombres propios a partir del momento cuando aparezcan en la Biblia, empecemos a tomar, no, no está diciendo Israel, está diciendo Sandra. No, está diciendo Alejandro. No, me está diciendo Jason. O sea, tomarlos para cada uno. Y vea, les digo una cosa, que el gusto que uno empieza a tener por la palabra, como ese deleite, como eso rico, uno empieza como ya a tomarlo mucho más personal. Quería hacer como esa anotacioncita. Sí, Mabel, muchísimas gracias, así es. Eso aprendí yo a hacerlo y créanme que las respuestas que yo he encontrado en la palabra de Dios para mis dudas, para mis inquietudes, para las decisiones que tengo que tomar en el día a día, ha sido impresionante. Con decirles que me tocó hacer un libro de las respuestas que el Señor me daba en su palabra, porque son contundentes, contundentes, contundentes. Es decir, yo no tendría como una palabra tan, como que tan, de tanta fuerza para decirles, es real, es real. Eh, yo en cualquier momento, los muchachos saben, Luis y Kate, que yo soy muy empeliculada con el Señor, porque ya realmente es como mi relación con él en ese momento, es como ahorita contigo, Mabel. Yo hablaba y tú me respondías, tú hablabas y yo te escuchaba, así tal cual, así es. Pero eso ha ido pasando con el tiempo. No fue que cuando yo empecé hace 5 años, empezó así. No, 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 para nada. Yo empecé eh, queriendo gustar las cosas santas, con mucha sed del Señor, porque quería conocerlo, porque quería experimentar lo que algunos amigos me han dicho. Yo estoy buscando a Dios y lo he encontrado y yo decía, qué rico, yo también quiero buscarlo y quiero encontrarlo.
Pero, pero muchas veces en la vida de nosotros vemos que no, que por qué pasa, yo voy a misa, por qué pasa que yo rezo el rosario, por qué pasa que, y yo no siento pues como la presencia del Señor así tan fuerte como la sienten otras personas. A mí me pasaba, yo de Eucaristía, de Santo Rosario, en mi casa todos los días se reza el Santo Rosario, pero no sentía pues como esa presencia del Señor. Iba al Santísimo y aunque me gusta estar en la presencia de Él en el Santísimo, sentía que me faltaba algo más, no sabía qué era. Pensaba que era por mis múltiples pecados, que entonces no era digna de ser amada por el Señor. Bueno, eso es una cantidad de cosas que también pues como el enemigo pone en nuestra mente, ¿cierto? Como para alejarnos del Señor. Pero realmente me vine a dar cuenta qué era lo que me faltaba o dónde pude sentir más la presencia del Señor cuando empecé a buscar intimidad con Él. ¿Cómo esa intimidad? A dedicarle ratos de oración estando a solas con Él, en mi habitación. Necesariamente no tengo que estar en la iglesia, necesariamente no tengo que estar ante el Santísimo, pero sí ratos de intimidad con Él. Así como los hombres y las mujeres nos enamoramos en la intimidad, con Jesús pasa lo mismo, exactamente lo mismo. En la intimidad es donde nos enamoramos de Él. ¿Por qué? Porque lo conocemos, porque hablamos, porque lo escuchamos, porque nos responde, porque hay una conversación, porque hay un tú a tú, ¿cierto? Ahí es donde nos enamoramos verdaderamente de Jesús, donde lo vamos a conocer y a saber qué fue lo que hizo y qué es lo que sigue haciendo hoy en su palabra. Por eso, como decía ahorita Mabel, irnos a personalizando de esa palabra. Entonces, cuando yo cojo un artículo, un versículo de la Biblia y dice exactamente como decía Mabel ahorita, eh, despierta Israel, no es despierta Israel, es despierta Sandra Toro, despierta Mabel, despierta Jason, despertamos todos, ¿cierto? Entonces yo les decía que tuve que ir haciendo un libro de respuestas del Señor, por acá lo tengo para mostrárselo. Es porque realmente las respuestas del Señor eran demasiado contundentes. Por acá se los muestro. Me tocó ir a hacerlo porque ya era tantas las respuestas tan literales del Señor, así literales de frente, que yo decía, esto se me va a olvidar. Yo no tengo esa capacidad para retener todo esto y digamos que por allá ahorita en octubre yo no me acuerdo qué me respondió el Señor en enero frente a algo que le pregunté, ya no me acuerdo. Ay, pero yo no quiero que esas palabras se me borren porque han sido pues demasiado frescas, demasiado sinceras, demasiado transparentes, demasiado ya, esta es la respuesta. Entonces, me tocó hacer ese libro. Yo los invito a que de verdad también lo hagan porque cuando uno se devuelve y mira un poquito hacia atrás y dice, pues pucha, hay veces que me da por mirar qué pasó en enero, yo que le pregunté al Señor y cuál fue su respuesta y me encuentro con unas cosas que yo digo, "Ay, no, Dios mío, esto es una cosa loca, impresionante, hasta el punto de decirle, muchachos, que si hay alguien que se está acercando a mí, una persona, un hombre que se esté acercando a mí en son de coqueteo, yo mismo le pregunto a él, ay señor, este es para mí, esta es la persona que tú tienes para mí, porque si no, para que me lo hagas saber. Entonces, eh, porque si no, yo tengo que alejarme de él y para no dañar corazones, ¿cierto? Ni los de ellos, ni los míos, ni el corazón mío tampoco. Y literal el Señor me ha contestado. En algunas ocasiones, en una ocasión me dijo, no, es para que lo acerques solamente a mí. Esta persona es solo para que lo acerques a mí, hasta ese punto. O sea, no necesitamos ni siquiera un versículo completo de la Biblia, un capítulo completo, perdón, un capítulo completo. En 2 o 3 renglones el Señor responde claramente y perfectamente. Yo le pregunto, en este momento le pregunto hasta si compro o no unos zapatos. La gente dirá, esta sí es boba. No, sí, así de en película soy yo porque, ¿saben por qué? Porque muchas veces yo no sé qué va a pasar con mi futuro. Puede que hoy tenga la plata disponible para comprarme esos zapatos que tanto me gustan, pero puede que mañana vaya a necesitar o haya una emergencia y esa plata la vaya a necesitar.
así de sencillo. También le pregunto, hasta eso le pregunto, o sea, todo, todo. Yo, mejor dicho, en este momento dependo única y exclusivamente del maestro, de ninguna otra persona, del Señor, solamente del Señor dependo. Pasé a ser esa mujer imponente, esa mujer mandoncita, esa mujer em, como matroncita, que todo lo quiere controlar, que todo lo quiere manejar. Pasé a ser, dejé todo eso tirado para pasar a depender única y exclusivamente de él, de lo que él me diga. Y quisiera hacerlo más, pero la verdad es que ahí voy en el camino, pues cierto, porque es verdad que cuesta dejarlo todo y esa era hoy también como una invitación que quería hacerles, mire, renunciar a las cosas del mundo, renunciar a las cosas que yo tengo clavadas en mi ser de toda la vida. Muchachos, no es fácil, no es fácil. Yo no voy a decir que eso ha sido fácil, no. Eso ha costado muchas, pero muchas lágrimas. De verdad que sí. Pero vuelvo y les repito, han sido los mejores 5 años de mi vida, porque el Señor ha ido sacando de mi vida, sacó la pareja, mejor dicho, revolcó todo para volverlo a organizar como Él lo quería organizar. Como yo era una mujer separada, como les dije ahorita, ni siquiera sabía dónde estaba mi esposo, si estaba vivo o estaba muerto, porque nunca volví a tener contacto con él. Pero el Señor lo trajo a mi vida para organizarla, para anular ese matrimonio, para que yo quedara otra vez soltera. Como no tengo hijos, pues que realmente soltera. Y con la promesa de que el Señor me iba a dar a alguien o me va a dar a alguien, porque aún no ha llegado, que me va a amar mucho. Y yo me aferro a las promesas del Señor, por lo que les decía ahorita, lo que el Señor me ha revelado en su palabra ha sido totalmente claro, muy claro y muy contundente. Y yo los invito yo hay veces que pienso, ay no, la gente dirá que están en peliculada, está pues que ya, no, pues que parece una viejita toda camandulera. No, yo sí rezo el Santo Rosario diario, pero las cosas de mi esencia, que el Señor no quería que yo cambiara, Él las dejó. Mi alegría, yo soy alegre, espontánea, divertida, charra, esas cosas el Señor me las ha dejado, como que no me molesta que seas así, como que sigue siendo así, que eres como muy natural así, no me molesta. Pero otro tipo de cosas como por ejemplo ser burletera, ser soberbia, ser arrogante, ser mandoncita, ese tipo de cosas el Señor las fue sacando de mi vida, de verdad que las fue sacando, vea, hasta esa relación que era tóxica, pero llevaba 7 años y no era capaz de despegarme de ella. Yo cada rato lo echaba y entonces él lloraba y decía, amor, yo voy a cambiar, perdóname, y yo volvía y lo recibía. Obviamente después de un proceso que demorara 15 días, 12 días, 20 días, lo veía llorando y volvía y lo recibía, o sea, no era capaz de despegarme de él. Pero cuando ya le pedí al Señor y le dije, bueno, Señor, si esta es la persona que tú tienes para mí, permíteme que me vuelva a enamorar de él, porque yo ya le había perdido la confianza de todas las mentiras que lo había visto, de todas las mentiras que lo había... Sandra, buenas noches. Hola, Qué pena hola, interrumpir. Dios la dime, bendiga. amén. Qué pena interrumpirte. Yo hago y tengo una inquietud que es muy grande y siempre pues la he tenido. Yo llevo muy poquito tiempo pues con el grupo, ¿cierto? Tú llevas 5 años y yo con el grupo llevo pues no sé, 4 meses. Entonces obviamente me falta todavía mucho por recorrer, ¿cierto? Pero igual empezamos. Sí, La claro. pregunta que quiero hacer es cómo hiciste o cómo hacer para identificar cuando Dios es el que le habla a uno y no el mundo, ¿cierto? Ujú. Porque hay a veces que uno dice, esto me lo está diciendo Dios o es que esto lo estoy pensando soy yo, cómo Ajá. realmente debo de actuar. Entonces tengo pues como esa inquietud y te quería hacer pues como esa pregunta. Bueno, William, sí, la verdad es que hay respuestas que vienen desde nuestra humanidad, ¿cierto? Entonces, uno dice, es que esto me lo, pues decir, en algunas circunstancias yo tomo una decisión, ni siquiera la consulté con el Señor, entonces esa decisión es tomada dentro de mi humanidad, y dentro de mi humanidad, pues hay heridas que incluso todavía están supurando, por decirlo así,
Nosotros todos tenemos heridas desde el vientre de nuestra mamá, desde que fuimos concebidos, todos tenemos heridas de todo tipo. Entonces, cuando tú no las consultas con el Señor, ¿en qué momento las consultas para saber si es o no la palabra del Señor? Cuando entras en esa intimidad con el Señor, cuando entras a hablar con Él, cuando entras a orar y a decirle, Señor, esto me tiene angustiado. Señor, un ejemplo, William, un ejemplo, por decir algo, una toma de decisión para un negocio, ¿cierto? Entonces dice, bueno, señor, me pintaron este negocio, se ve como tan próspero, y para eso que el enemigo siempre nos va a, a pintar como, digamos que las respuestas con las 3B, buena, bonito y beneficioso. Entonces a vos te pintan un negocio y ahí mismo te dicen, mira, vas a ganar tanto, no hay que invertir tanto, no le tienes que dedicar tampoco tanto tiempo, alguien te lo puede ayudar a manejar, o sea, empieza a envolverlo a uno y van sacando las 3B eso sale como a flote, bueno, bonito y beneficioso. Entonces, uno, ¿qué debe hacer, William? Sentarse a hablar con el Señor donde tú te sientas cómodo, en la iglesia, en el Santísimo, en tu habitación. Lo que yo les decía ahorita, yo experimentaba todos los lugares y en todos me gusta y me siento bien, pero el lugar donde yo más sentí conexión con el Señor fue en mi habitación y en las horas de la madrugada. ¿Por qué? Porque en las horas de la noche uno ya tiene el peso de todo el día del trabajo y si es un día en que no le va muy bien, digamos, mucho inconveniente, bueno, muchos problemas con los proveedores, con los clientes, con los compañeros de trabajo, bueno, según el lugar donde nos desenvolvamos, pues entonces uno llega como cargadito, ¿cierto? Y entonces como, ay, como para dedicarle al Señor un rato de oración, llego cansado, hay veces con dolor de cabeza, no hay mucha intimidad con el Señor, la verdad no la hay, pero eso es muy respetable, ¿cierto? Hay gente que llegan a las 10 de la noche y están como si fueran las 6 de la mañana, regios, regios, con esa energía, recargados. Personalmente, yo después de las 10 de la noche ya no soy sujeto. Entonces, ¿qué pasó? Kat te Yo, mantiene recargada. ¿qué? Kat te mantiene recargada a las 11:30 de la noche metida en el baño y es recargada. Así es, Cato se mantiene recargada, eso parece que tomara guaraná todo el día. Pero bueno, ¿qué pasó? Lo que yo les decía al comienzo, el Señor es el único que conoce a profundidad nuestro corazón y nuestras intenciones. Hay veces que uno dice, yo no le quería hacer daño, ¿cuál? En mi interior sí quería como vengarme de esa persona, quería. Y hay veces que ni siquiera uno mismo lo reconoce, pero el Señor sí conoce. Entonces, yo desde el comienzo le decía, Señor, yo quiero tener intimidad contigo, yo quiero. Ay, pero decime a qué horas, o sea, yo me levanto a tal hora, estoy en esta, volteo aquí, volteo allá, tengo que salir a las 7 de la mañana, yo ya estoy en la oficina sentada trabajando, todo el día trabajo, porque yo no saco ni siquiera el ratico de almuerzo, pero sigo ahí, inmediatamente me paro, me lavo los dientes y vuelvo y sigo, o sea, ¿a qué horas? Y ya por la noche llego a hacer la comida, a lavar, eh, organizar la ropa para el otro día, rezamos el Santo Rosario, yo ya estoy fundida a las 10 de la noche, Señor, ¿a qué hora? Pero yo quiero, Señor, yo quiero tener intimidad contigo, yo quiero conocerte, yo quiero estar más cerca de ti, yo quiero sentirte cercano y tierno conmigo, Señor, pero ¿a qué horas? Yo todo el tiempo le decía, Señor, ¿a qué horas? O sea, de verdad que es que no me da. Cuando voy a sacar un ratico de pronto por la tarde, y eso que en este momento, pues, y nos pasa a todos, ¿cierto? Que en el transcurso del día, por más que estés comprometido con tu trabajo, tienes como microraciones, ¿cierto? En algún momento le dices, ay, Señor, ayúdame con este negocio. Eh, o repites, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O, ay, Señor, ayúdame a tomar esta decisión. Hay microoraciones que no se demoran ni 5 segundos, pero que están causando un efecto impresionante. Y eso hay veces que no somos ni cuenta de eso. Hay gente que dice, Espíritu Santo, iluminame y santificame. Pues microoraciones. La mayoría de las personas
En el día tenemos ese tipo de unión con el Señor, ¿cierto? En el transcurso del día, que hacemos microoraciones y tenemos una pequeña conexión ahí con el Señor. O todo el día estamos hablando, ay Señor, a mí me parece, porque hay trabajos que se prestan para eso, ¿cierto? Que son trabajos como muy de oficina, entonces puedes parar varias veces en el día. Hay trabajos que no lo permiten porque todo el día estás hablando con clientes y clientes y clientes, entonces no te permite tener pues como un ratico de intimidad con el Señor. Pero cuando yo le dije eso al Señor, Señor, yo quiero tener intimidad contigo, ayúdame, ayúdame, que ya la verdad no sé a qué horas. Yo creo que si el día tuviera 36 días, de 36 horas, 36 horas gastaba. Entonces, ayúdame. Y en un retiro espiritual el Señor me respondió, así literal lo que yo les digo, o sea, el Señor habla constantemente, Él habla en todas partes, a través de personas, de canciones, de la naturaleza, de nuestros padres, de nuestros hijos, a los que tienen hijos. Hay veces que los niños salen con unas cosas que uno dice, Dios mío, este niño, ¿de dónde salió con esto? O sea, es impresionante. Y es el Señor hablando a través de ellos, sino que nos cuesta ver al Señor en los demás. Eso nos cuesta, a muchas personas nos cuesta mucho eso, ver a Dios a través de los demás. Eso nos cuesta. Entonces, pero el Señor siempre está ahí hablándonos eh, para que estemos atentos a escucharlo, eh, para que estemos atentos a oír su voz. Algunas personas por su, digamos, su trayectoria espiritual y su avance, digamos, espiritual, pues lo escuchan audiblemente. Yo audiblemente no lo he escuchado sino 2 veces y me llené de pánico y no fui capaz de decirle aquí estoy, Señor. No, me llené de pánico. Hasta ahí llegué. Entonces, pero yo sé que él me da la oportunidad de volverlo a escuchar audiblemente porque quiero y se lo he pedido y él sabe que deseo con todo mi corazón escucharlo audiblemente. Entonces, eh, en la palabra y en la intimidad. Cuando yo le dije eso al Señor, Él me recibió en su palabra y me dijo, si es posible, cuando le dije, Señor, no, ¿a qué horas? O sea, es que no sé a qué horas más tener esta intimidad contigo, pero yo la quiero. Yo quiero y deseo esa intimidad. Lo que me respondió en su palabra me dijo, si es posible, renuncia al sueño. Ustedes se imaginan eso. Entonces yo dije, Dios mío, si es posible, renuncio al sueño. Yo empecé a llorar. Miren que él responde en uno o dos renglones. O sea, él no se extiende, pues, que tienes que leer todo el capítulo para entender lo que el Señor te está diciendo. Él es muy claro, él es tan bacano y él es súper sencillo. Él no te complica la vida. Los que nos complicamos somos nosotros. Él no. Él es súper claro, súper sencillo para responder. Me dijo, si es posible, renuncia al sueño. Yo decía, Dios mío, no puede ser. Yo que me mantengo alcanzada de sueño. Yo cualquier ratico libre era para dormir, para descansar, para pegarme un sueñito. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Empezar a las madrugadas a mermarle 5 minutos al sueño. Entonces, yo me levantaba a las 5:20, rezaba esos 10 minutos y a las 5:30 me metía al baño para irme a trabajar a las 6:30. Entonces yo dije, bueno, si es posible, renuncia al sueño. Bueno, señor, entonces voy a empezar restando 5 minutos de mi sueño. Entonces ya no me voy a levantar a las 5:20, sino a las 5:15. Y bueno, así empecé a restar 5 minutos para dedicarle otros 5 minutos al Señor. Ya no a dormir, sino 5 minutos al Señor. Obviamente siempre le he pedido su gracia porque de los hobbies que me gustan es dormir. Uno de los hobbies que más me gusta es dormir, poder descansar bien. Me gusta muchísimo, ¿cierto? Pero entonces ya para poder tener esa intimidad con el Señor, entonces empecé a restarle 5 minutos a mi sueño. Eh, Así duré como unos 3 o 4 meses. Después dije, bueno, Señor, otros 5 minutos porque esto me está gustando. Entonces ya no me levanté a las 5:15, sino a las 5:10. Y así duré como otros 6 meses. Pues, es decir, no es de un día. Antes, sí, mañana madrugo a las 5:15 y listo. Y el otro día, antes a las 5, no. Yo empecé por meses, pues por meses así, y pidiéndole al Señor la gracia. Además, porque todavía hoy me cuesta levantarme a orar cuando está lloviendo. Me cuesta mucho. Porque esas gotas de agua en el tejado de la casa de enseguida, para mí son un cascabel.
son un cascabel impresionante. Entonces, como un niño cuando está chillando y le suena el cascabelito, eso es una delicia. Para mí eso es así. Entonces, pero el Señor sí nos da la gracia, ¿cierto? Porque Él ve nuestro interés, Él ve que queremos estar con Él, que queremos ir de la mano con Él, que queremos estar en intimidad con Él, que queremos escucharlo, que queremos ser parceros, o sea, totalmente parceros con Él. Él lo sabe. Y entonces cuando le damos el permiso para que obre en nosotros, Él inmediatamente lo hace, porque Él es demasiado respetuoso con nosotros y Él nos invita de forma muy amorosa a que estemos con Él, pero no nos obliga. El Señor nunca nos obliga a hacer cosas porque Él no violenta esa libertad que Él nos dio. Él nos creó en libertad y como tal respeta esa libertad. Entonces, Él no te violenta y no te va a, a decir, entonces si no te levantas, entonces estás cometiendo pecado, ¿no? Sabemos que no, que la gracia de Él nos mantiene vivos, que nos mantiene en su amistad. Entonces, yo fui restando en este tiempo, pero la verdad es que yo no empecé desde hace 5 años con esta intimidad con el Señor, no, la intimidad empezó en el 2018 para acá. Del 2018 para acá llevo la intimidad con el Señor porque antes no, antes empecé pues yendo al grupo y me gustaba y lo que vivía, lo que aprendía, todo el cuento, pero solamente en el 2018 que tuve el retiro espiritual del que les decía ahorita, donde él me respondió si es posible renuncia al sueño, de ahí para adelante empezó pues mi intimidad con él, ¿cierto? Ahorita me levanto a las 3:45 de la mañana y créame que todavía me cuesta y estoy bregando a mermarle otros 5 minutos y no he podido pasar. A las 3:45 llego y, porque hay veces son las 12 de la noche y yo todavía no me he acostado. Entonces, cuando pasa eso y no duermo lo suficiente, pues el Señor tampoco está a gusto con eso, porque Él no quiere que nos enfermemos. Y cuando yo no duermo un tiempo siquiera de unas 4 o 5 horas, se me empieza a alterar el sistema nervioso. Entonces empieza el tic por acá, a brincarme el ojito, a brincarme los brazos, a brincarme los pies, como uno dice, ay, ve, tengo un sapito acá, ¿cierto? Y como que me tiembla. Y seguido, ese es el sistema nervioso alterado. Cuando uno no descansa lo suficiente, para todo el boleo que tuvo en el día, pues el sistema nervioso se va alterando y el Señor tampoco quiere eso de nosotros. El Señor lo que quiere es que tengamos intimidad con Él, tiempo de calidad, pero que también descansemos, ¿cierto? Que le dediquemos tiempo a la familia también, pero no disfrazar de que, bueno, entonces, Señor, entonces o le dedico tiempo a mi esposo o le dedico tiempo a usted. Entonces, ¿cuál de los dos? No, hay tiempo para los dos. Hay tiempo para los dos, porque con mi esposo también puedo dedicarle tiempo al Señor. Vamos a hablar juntos un ratico, amor. Listo, bueno, hay tiempo para todo. El Señor lo dice en su palabra, hay tiempo para todo. Entonces, eh, ahorita voy en las 3:45 de la mañana y bueno, creo que las bendiciones que yo he recibido en este horario han sido impresionantes, impresionantes. Hay demasiada conexión con el Señor en la madrugada, porque a esa hora no se siente ni el ruido de un pájaro. Todo el mundo está en silencio, todo el mundo. Y quizás también a esa hora pues hayan espíritus, ¿cierto? Porque normalmente los espíritus también salen como a esa hora. Entonces por eso inmediatamente uno que hace invocar el Espíritu Santo de Dios para que venga a estar con nosotros, para que venga ese rato de intimidad con el Señor. Y han sido los momentos más bonitos de mi vida, los momentos mm, más significativos, de mayor respuesta, porque así como alguna vez me sentí sola y abandonada por el Señor cuando se acabó mi matrimonio, cuando se murió mi papá, me sentí muy abandonada por el Señor. Tuve que hacer un perdón con Él y perdonarle por eso. Eh, También todo este tiempo me he sentido muy acompañada por Él. Y como les decía ahorita, no es que ya no viva tribulaciones, he tenido que pasar momentos muy dolorosos con el COVID, mi mamá muy enferma del COVID. Luego el Señor se glorificó y la sanó, pero luego se enfermó de apendicitis y casi que por un pelito se salvó. El Señor la sacó también victoriosa. A mí me dio COVID 2 veces,
me echaron del trabajo, o sea, ha sido una cantidad de cosas también, de tribulaciones, pero vividas en la presencia del Señor. Y han sido muy diferentes a como cuando no estaba con Él. O sea, la carga es más llevadera. Es real que es más llevadera. Así lo dice en su palabra, en el manual de instrucciones, dice que cuando compartimos la carga con el Señor, es más llevadera, porque es llevadera. Y de verdad que literal lo es, lo es. Cuando Señor, no puedo con esta carga, o sea, me pesa demasiado, ayúdame, yo te la entrego, ayúdame, Señor, porque sola no soy capaz, o solo no soy capaz, ayúdame. Literal, el Señor te ayuda y su carga ya es más liviana. La carga se nos vuelve más liviana, más llevadera. Tenemos momentos de lucidez para pensar qué vamos a hacer con esta circunstancia. Mientras que cuando uno no está con el Señor, créame que todo se le cierra a uno, todo. No hay puerta que se vea abierta, no hay capacidad para pensar, no hay capacidad para resolver, no hay capacidad para nada. Porque sin el Señor, de verdad está escrito en su palabra, no somos nada, pero con Él todo lo podemos. Yo quería compartirles una palabra y que después quiero que la mediten a solas con el Señor. Es Primera de Corintios 6:12 y dice así, em, todo me está permitido, sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo me esté permitido, no debo dejar que nada me esclavice. Yo quiero invitarlos con esto, muchachos, a que todo lo que haya que cortar en nuestra vida, tomemos la decisión radical de cortarlo. Hay relaciones tóxicas, totalmente tóxicas que hay que cortar. Hay amigos totalmente insanos que hay que cortarlos. Vicios, mentiras, engaños, traiciones, todo eso hay que cortarlo de raíz. Porque si no, vamos a estar como en una paradoja. Yo quiero estar con Dios, pero es que también me gusta hacer eso, me gusta ser mentirosa, me gusta jugar con los sentimientos de los hombres, me gusta, entonces no, hay que cortar con todo eso, pedirle al Señor que nos dé esa gracia, que nos ayude a cortar todo lo de nosotros que no es de Él, que nos ayude a podarnos. Porque cuando ustedes no han visto un bonsai, un arbolito, cuando vamos podando, él se va volviendo tan bonito. Así mismo pasa con nosotros. Cuando vamos podando esas cositas de nosotros que no son de Dios, que no le gustan al Señor, nos vamos volviendo hasta bonitos. Eso se va se ve reflejado en el rostro, en los ojos, en la mirada, en todo. Uno dice, esta persona tiene algo tan bonito que no sé qué es, pues es como, normalmente uno le llama es que energía. Ay, no tiene una energía esta persona. No es energía, es que ya tiene a Cristo dentro, entonces es reflejado. Y eso gusta, eso llama la atención, ¿cierto? Entonces, Doña Sandra, qué pena, discúlpame. La primera de Corintios que dijiste. Primera de Corintios 6:12. Muchísimas Primera, gracias. con mucho gusto, Cristina. Primera de Corintios 6:12. Entonces, a nosotros nos toca tener un espíritu de valentía y de firmeza, y lo dice la palabra de Dios. Ya somos restablecidos en su amistad, y yo les he dado un espíritu de valentía y de firmeza, no un espíritu de cobardía. Entonces no nos dé miedo renunciar a esas cosas que no son del Señor, porque Él nos va a dar la fortaleza para superarlas, para salir adelante. Hay gente que dice, yo llevo tantos años en esta relación y no me atrevo a cortarla, como que, ay, como que no, todos estos años vividos con esta persona, ay, no, yo no soy capaz de dejarlo, pero tú sabes que estás en pecado, tampoco sos capaz de dejarlo. Entonces, ¿sí me entienden? Es una cosa que cuesta. Y el Señor nos ha pedido en su palabra que no miremos hacia atrás. Algo que me ha enseñado mucho la palabra del Señor es eso. Dice, no miren hacia atrás. Quien pone su mano en el arado, mira hacia atrás, no es digno de mí. Y es verdad, el Señor nos pide muchísimo en su palabra que no miremos hacia atrás. ¿Por qué? Porque el pasado nos pesa mucho. El pasado nos amarga, nos esclaviza. En el pasado hay amargura, bien sea que se vivió bien o que no se vivió bien, pero si tú viviste un pasado muy bonito, pero ahorita no lo estás viviendo, ¿qué pasa? Te vuelves amargado pensando en el pasado.
ay, qué rico volver a estar allá, ay, qué rico volver a vivir esos días tan maravillosos que tuve hace 20 años, pues, pero es una raíz de amargura, que es que en este momento ya no tienes el pasado en tus manos. Y si fue muy bonito, si fue muy amargo, perdón, entonces uno dice, no, yo no quiero volver a esa vida, yo no quiero volver a sufrir, no teníamos con qué comer, yo no quiero, pero también es un sufrimiento, ¿para qué tienes que estar pensando? Hoy en día tenés con qué comer, que no te esclavices pensando todo el tiempo en el pasado. El Señor es muy claro cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando le dijo a Lot, corre, pero no miren hacia atrás, y la esposa de Lot se volvió a mirar hacia atrás. ¿Qué pasó con ella? Se convirtió en una estatua de sal. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cada que nos devolvemos a mirar el pasado, cada que nos devolvemos a mirar el pasado, estamos convertidos en él, en una estatua de sal, porque no avanzamos, porque somos ahí como quietos, como que no pelechamos, uno estancado todo el tiempo pensando en el pasado. El pasado ya, aunque sea doloroso y aunque no lo sea, ya el pasado es pasado. No podemos tener control de él, muchachos. Esa es una invitación muy especial que les hago. No solamente las mujeres que somos como las más apegaditas al pasado y recordamos todo hasta con fechas y señales y todo, no. Hay hombres que también son muy pegados aún al pasado. Y sobre todo cuando, por ejemplo, el ego del hombre es dañado por una mujer, eso difícilmente se les olvida, ¿cierto? Pero hoy la invitación es a que dejemos el pasado atrás, que lo perdonemos, que hagamos como un alto en el camino y decir, Señor, yo quiero perdonar. ¿Sabes qué? Perdonar es una decisión y el más beneficiado en perdonar soy yo, ni siquiera la otra persona, porque habrá veces que tenemos la oportunidad de pedirle perdón a la otra persona, pero habrá veces que no tenemos que ir a llamarlo telefónicamente o cuadrar una cita con él para decirle, vení, ve, perdóname, yo te engañé, no te lo había dicho. No, no hay necesidad de eso. Pero sí pedirle perdón a Dios, decirle, Señor, hoy traigo a esta persona aquí a tus pies porque yo la engañé, ¿no? Y quiero pedir perdón, no quiero volver a ser así, no quiero ser mentiroso, no quiero ser mentirosa, no quiero ser lujurioso, no quiero ser adúltero, no quiero, o sea, todo lo que ya no quieras en tu vida, ir como cortando con esas cosas que no son de Dios, porque esos sentimientos y esos espíritus no son de Dios, son del enemigo. Entonces, como ir cortando y podando y dándole permiso al Señor para que vaya haciendo esa obra en nosotros, Señor, corta, hay corta de raíz con lo que no es tuyo, pues mis celos, mi desconfianza, vea, hay personas que las heridas del pasado nos han marcado tan horribles con la desconfianza, que por más que queramos, hayamos hecho mil cosas, la desconfianza aún nos toca la puerta. Es un proceso muy bonito cuando le pedimos al Señor que muestre la herida que nos marca la desconfianza, y Él lo hace. El Espíritu Santo es el que nos revela toda la oscuridad que hay en nuestro interior, es el Espíritu Santo el que lo hace. Para mí el Espíritu Santo se convirtió en el parcero, en el mejor amigo. Ese es mi mejor amigo, el Espíritu Santo, porque me ha revelado unas cosas impresionantes de mi pasado, cosas que no era yo consciente, cosas que pensaba que ya las había sanado y no las había sanado, cosas que pensaba que no tenía que perdonarle a nadie porque no sentía rencor por esa persona o porque la veía y no, pues no sentía nada, ni bien ni mal, o porque no sentía que odiaba a una persona. Y resulta que esas heridas se quedaron en el subconsciente y me marcaron profundamente. Me marcaron una herida de desconfianza, una herida de abandono, de rechazo, una cantidad de cosas que los seres humanos nos va marcando la vida a través de nuestro cegar. Es muy difícil y hay que hacer un proceso muy bonito de sanación, pero cuando uno empieza a decirle, Señor, bueno, empieza a podar, empieza a cortar, Señor, empieza a cortar de raíz que yo quiero y quiero servirte, quiero estar lo más gana posible para poder acercar mi alma más a ti y acercar a todas las personas que yo me encuentre en el camino, poderlas como conducir, poderlas como inspirar, ayudarles. Hay mucho dolor, muchachos, ¿verdad? Hay mucho dolor en las personas que están totalmente alejadas del Señor. Uno ve tanto dolor que hasta su mirada es perdida. Yo no sé si ustedes
han visto la mirada de una persona sumida en el vicio. Es una mirada tan triste, tanto, tanto, o sea, llena de odio, llena de rencor con la vida misma. Ellos no se soportan ni ellos. O sea, es una mirada de mucho dolor, de mucho dolor. Pero también cuando hay una persona que está muy regocijada en el Señor, tú le ves una mirada tan bonita, una mirada sincera, transparente, alegre, feliz, así tenga también problemas, ¿cierto? Pero son unos como, como unos reflejos del Señor que se ven a través de esas personas, que uno dice, yo quiero ser así. Yo no sé qué tiene esa persona, pero yo quiero ser así como esa persona. Y es porque ya le dio el permiso al Señor para que viniera a hacer morada en él. Y cuando le damos permiso al Señor para que haga morada en nosotros, Él hace en nosotros cosas que ni siquiera nosotros nos los imaginamos, ni siquiera nosotros mismos nos imaginamos. Hoy la invitación es a eso, muchachos, a que leamos la palabra de Dios, a que nos enamoremos de Él con su palabra, que lo conozcamos, que le consultemos todo, para que no nos equivoquemos en las decisiones que tomemos. Consultémosle todo al Señor, todo, todo. Y yo estoy segura, como que me llamo Sandra Toro, que el Señor les va a responder en su palabra. Obviamente es en oración, ¿cierto? Ustedes empiezan hablando con el Señor, orando, entregando ese momento, pidiendo perdón por los pecados que hemos cometido, porque todos los días cometemos pecados, todo el día, todos los días, todos los días. Pues el que me diga que no comete pecado, creo que está desfasado, porque todos cometemos pecados, todos, eh, así sea por omisión, saben que los cometemos por acción y también por omisión, por palabras que no decimos, por alientos y misericordia que no damos, por todo cometemos fallas. Pero tampoco pues para satanizarnos, es decir, no vamos a poder tener intimidad con el Señor porque somos tan pecadores que no somos dignos de Él, no. El Señor ya pagó por nuestros pecados en la cruz, pero Él sí quiere que nos arrepintamos y que nos arrepintamos de corazón para poder restablecernos en la amistad con Dios. Eso es lo que el Señor quiere realmente. Y que Él es bacano y tan sencillo y tan humilde que decidió estar en el lugar más especial de cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Ese fue el lugar que Él buscó para estar y quedarse con nosotros el resto de nuestras vidas. Entonces, aprovechémoslo, que esas son promesas de las que nos tenemos que aferrar por fe, y él dice en su palabra, no estéis tristes, no estéis tristes. Y el Señor sabe por qué lo dice, porque cuando estamos tristes, yo no sé si alguno de ustedes lo ha experimentado, cuando están tristes se les bajan las defensas, a uno se le pega hasta una gripa, se le pega cualquier cosa, porque las defensas se bajan cuando estamos tristes. Entonces, por eso es que el Señor nos lo dice en su palabra y Él sabe por qué lo dice, ¿cierto? No estéis tristes, porque yo estaré con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el final de los días. Entonces, aferrémonos a las promesas del Señor, aferrémonos a sus promesas y reclamémoslas para nosotros. Volver a hacer lo que decía Mabel ahorita, a personalizar esa palabra de Dios para mí, para cada uno de nosotros. Y, y pedirle a Él su gracia para ir cortando con lo que no nos acerca a Dios. De verdad que cada uno de ustedes sabe en qué falla, en qué, cuál es su pecado recurrente, en qué me muestro más débil. Y no nos dé miedo pues como demostrarle esa debilidad al Señor, porque Él finalmente también dice en su palabra, en tu debilidad yo me fortalezco, pero cuando la reconocemos, cuando no la reconocemos es muy difícil. Sí, por ahí yo escuché, leí una frase que me gustó mucho y es, el pecado para ser redimido tiene que ser reconocido, ¿cierto? Difícilmente vamos a poder cambiar algo que no reconocemos. Si yo no reconozco que soy mentiroso, difícilmente ese pecado va a salir de mi vida porque no lo reconozco. Cuando ya yo reconozco mis debilidades, cuando yo reconozco mis pecados, cuando yo me reconozco débil ante el Señor y que sé que necesito de su majestad y de su grandeza, entonces el Señor ya viene a orar y ya el enemigo no va a tener poder sobre ese pecado y sobre esa herida que yo tengo porque ya la reconozco. Y,
Y el Señor lo que va a hacer es que en mi debilidad me va a fortalecer. Yo los invito muy especialmente, vuelvo y les repito, a que lean la palabra del Señor. Yo empecé también eh, leyendo 2 capítulos del Antiguo y un capítulo del Nuevo, ¿cierto? Para poder leer la palabra completa. Y obviamente el Antiguo Testamento pues es mucho más largo, entonces leía diariamente en ese tiempo de oración que le estaba dedicando al Señor en la mañana, incluía la lectura de la palabra, tanto el Evangelio del día, pues como también de conocer la palabra de Dios, para personalizarla, para saber qué es lo que el Señor me está pidiendo que haga, eh, cuál es ese manual de instrucciones para mi vida diaria. Entonces empecé leyendo así 2 capítulos del Antiguo y uno del Nuevo. Obviamente el Nuevo pues lo terminé más rápido porque son menos libros, pero arranqué otra vez con los salmos, por ejemplo. Me encantan los salmos para orarle al Señor, para alabarlo, para bendecirlo, para darle gracias. Los salmos son divinos, me encantan los salmos para orarle al Señor. Y entonces también en el tiempo de la mañana, entonces la gente dirá, vení, ¿qué haces de 3:45 de la mañana hasta las 5:30? Por Dios, ¿qué es lo que haces? Y créanme que ahí no está incluido el Santo Rosario, porque el Santo Rosario lo hago en la noche con mi familia. Es el rato de intimidad, de hablar con el Señor, de pedir perdón, de alabarlo, de bendecirlo, de darle gracias, de entregarle el día, de leer la palabra, de todos los días yo le hago una cartica al Señor, todos los días le hago una carta, agradeciéndole, pidiéndole por las personas que me dicen, ora por mí, veo que sos tan piadosita, ay, teneme en cuenta en mis oraciones, tengo a mi abuela enferma o tengo tal cosa, entonces yo le encomiendo a esas personas al Señor, ¿cierto? El que me pide oración, mis pobres y humildes oraciones, yo les entrego al Señor y sé que también la oración de intercesión tiene mucho poder, muchachos, mucho poder, sé que eso cambia el corazón del Señor porque lo he podido vivir con testimonios de compañeros de trabajo que ahora con el COVID casi que se murieron, estuvieron clínicamente muertos y tuvieron esa experiencia bonita con el Señor, donde les permitió ver, por ejemplo, las oraciones que las demás personas hacíamos acá para que ellos se pudieran salvar y también las oraciones de aquellos que rezaban para que esa persona se muriera. Y el Señor tan lindo, a uno de mis compañeros le permitió ver eso, escuchar eso, esas oraciones que la gente hacía. Y él me decía, Sandrita, eso se oye tan hermoso. El Señor que me permitió escuchar esas oraciones que la gente hacía por mí mientras yo me estaba muriendo. El Señor me las permitió escuchar, eso se escuchaba divino. Me decía, ¿has escuchado alguna vez un canto gregoriano? Y yo le decía, sí, me encantan mucho. Me dijo, son más bonitos que eso. Y eso cambió el corazón de Dios, eso cambia el corazón de Dios, porque finalmente uno de mis compañeros me dijo, yo estoy acá por esas oraciones, porque el Señor me dijo, eso movió mi corazón, y te vas porque todavía no es hora, y que lo había devuelto, ¿cierto? Pero me dijo, también me permitió escuchar las oraciones de quienes no, y de quienes oraban para que yo me muriera, y eso se oye como un murmullo tan maluco que no da paz, o sea, es decir, que no se escuchaban tanto las oraciones que se escuchan como unos cantos tan especiales, sino que era un murmullo, como un chismorreo, como una cosa que no da paz. Y me decía, pero fue tan bonito eso. Entonces, mi invitación, yo creo, hoy son 2 o 3. La primera es leer la palabra de Dios y encontrarle en ella su respuesta. Em, Obviamente en oración, muchachos, cuando necesiten una respuesta de Dios, háganlo en la oración y el Señor, respóndeme en tu palabra, que yo quiero experimentar hoy una respuesta tuya. Hoy tengo que tomar una decisión y me dieron plazo hasta hoy. Respóndeme en tu palabra, ¿debo de hacer o no este negocio? Para los que trabajan independientes, para los que tienen que tomar una toma de decisiones, un examen médico, cualquier cosa, consulten con el Señor en la palabra. Hagan un rato de oración, no tienen que ser 2 o 3 horas, 5 o 10 minuticos con el Señor, díganle, Señor, respóndeme, ¿qué debo de hacer? Y abren la palabra de Dios después de orar y el Señor les da una respuesta, estoy segura. Además, eso no es el azar, porque
Y la gente diría, venga, entonces que yo abro ahí donde caiga. No, es que ya vienes en oración con el Señor, ya has estado hablando con Él, ya le has dicho, Señor, esto me preocupa, tengo que tomar una decisión, necesito que me ilumines, muéstrame en tu palabra, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Y luego de hablar con Él, de hacerle un Padre Nuestro, de entregarle esa decisión a Él, abres la palabra y el Señor te va a responder. Yo estoy segura porque a mí me ha respondido, todo el tiempo me responde, todo el tiempo me responde. Entonces, esa es una de las invitaciones, acercarnos a la palabra de Él, confiar en lo que nos dice. Y no es que el Señor nos dice, un ejemplo, eh, como me lo dijo a mí con el muchacho, no, es solo para que lo acerques a mí. Y yo digo, ay, no, Señor, y a mí como me gusta ese hombre, no, olvídalo. Y yo sigo con el muchacho, o sea, porque entonces ahí no estoy haciendo nada, ¿cierto? Y sé que si hubiese sido así, sigo con el muchacho y en el camino me equivoco, me estrello, totalmente estrellada. Entonces, es a que nos ilumine con su palabra, que nos dé la respuesta y a cumplirla, ¿cierto? Esa es una. La otra invitación es a que tengan intimidad con el Señor. Van a ver cómo cambian sus vidas, cómo el Señor los llena de gozo, de paz, de alegría, de esperanza. Les ensancha la fe que les ha dado, se las ensancha más. Cómo pueden acercar más almas a Dios y especialmente pues la de cada uno de nosotros. Eh, es muy bonito. Y la otra de las invitaciones es tomemos decisiones, a que tomemos decisiones radicales y que lo que haya que podar, lo que haya que cortar, lo cortemos de raíz para que nuestra vida sea agradable al Señor, para que podamos sacar, digamos, de estos, de- de- ay, Juan, qué pena. ¿Podría cerrar el micrófono, por favor? Walter, lo puedes cerrar tú. Si tú eres el organizador, lo puedes hacer tú. Eh, listo, ya. gracias, Walter. Bueno, entonces, ¿alguien quiere hacerme preguntas? ¿Tienen alguna duda? Hola Sandra, Sandra, con Johnny. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Ay, igualmente, qué bacano verte por acá en esta charla. Eso es una energía muy bacanísima y ojalá que nos podamos tomar un cafecito algún día. Claro que sí, claro que sí. Em, Sandra, sí, aprovecho una de las invitaciones que hiciste fue que soy testimonio también de una relación de muchos años donde insistí bastante, pero llegó un punto donde le puse esta relación a Dios y Dios me dio la gracia, me dio Ujú, la gracia, me dio la sabiduría y me refugié en Él. Me mostró pues el camino para, para yo tomar decisiones por mi tranquilidad, por mi salud física, mental. Y Dios me ayudó mucho, mucho en esto. ujú. Les voy a confesar algo, que es algo también algo muy bonito en mi vida personal. Llevo un año, 2, 3 meses en los cuales no he tenido relaciones con nadie. Qué bonito. Ha sido algo que lo he querido fortalecer, se lo he dedicado al Señor para poder estar porque yo sé que Dios me va a dar esa pareja que yo quiero, Amén. pero eso, amén, y eso es lo que le da el Señor a uno, le Ujú, da esas fortalezas, le da esa sabiduría, le da esa gracia para uno seguir en este camino de Él. Entonces, fue algo sano, como tú dices, hay que cortar por lo sano. Hay que pensar en la salud, como decía al principio, física, mental. Yo al principio pensaba de decir, no, yo sigo insistiendo. Pues, hay que seguir insistiendo en la relación. Ya llega un punto, sonará muy, muy egocéntrico, muy creído, pero yo dije, no, yo creo que Dios le dio a ella la oportunidad de tener un hombre
que la valoró, que la respetó, que la quiso demasiado y que ella no aprovechó esa oportunidad que Dios le presentó en el camino. Y Dios me va a presentar esa mujer que me va a poner ahí a mi lado y que entre los dos vamos a continuar con ese caminar con el mismo yugo. Así es. Entonces, mira que Dios lleva una perspectiva a uno muy diferente a lo que pensar, de tomar decisiones, de esa intimidad de la que tú hablas con Él, porque Él le habla a uno. Qué lindo algún día que le pueda a uno hablar al oído como tú lo dices, pero hay que seguir orando, pidiéndole con la gracia que uno lo hace. Entonces, como testimonio, dejo eso, que Dios sí puede lograr todas esas cosas. No es fácil porque obviamente están todas las tentaciones al lado. El otro lo quiere uno atacar, lo quiere uno hacer caer. No es sencillo, pero wow, Dios hace unas cosas maravillosas. Y entonces en ese tema de relación de pareja puedo contar como testimonio que Dios sí obviamente quiere para uno las cosas que sean sanas, tranquilas para uno, y cuando uno le pide a Él, Él sí se lo da. Entonces quería contar eso como testimonio. Y nada, Qué bonito. saludarte. Ay, Johnny, qué bonito. Mira, yo también lo he podido experimentar. Es muy bonito porque, o sea, cuando hay el querer, el Señor pone el hacer, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, en mi caso, yo una vez se lo dije al Señor en la iglesia. No, a mí nunca se me va a olvidar, fue en la iglesia del Portal en Envigado. Le dije, Señor, yo quiero estar en castidad. Yo quiero conservarme para el hombre que tú tengas para mí. Créame que no ha sido fácil, pues porque yo primero no soy ninguna sardina, ¿cierto? Y segundo, les lleva una vida de pecado bastante extensa. Entonces una mujer muy lujuriosa, adúltera, como les decía ahorita. Les confieso a todos acá, y eso hace parte de un pasado al que no quiero volver, que yo tenía que hacer el amor todos los días tenía que hacer el amor. Entonces uno cuando está de novios, es de pronto casados, yo creo como que uno dice, ¡ay, qué cansancio! No, uno de novios quiere todo el tiempo estar en esa. Y pasar de eso a llevar 5 años en castidad, créanme que no es fácil, como dice Johnny, no es fácil. Pero el Amén. Señor nos da la gracia, el Señor nos da la gracia. Yo ya llevo más de 5 años en esta, y castidad es total castidad, que ni siquiera yo con yo, porque hay gente que dice, no, venga, pero entonces usted, ¿qué? ¿Usted con usted? No, 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 ni que siquiera yo con yo. Eso Pero es le iba que a el Señor ha preguntar, dado la gracia. perdón, que eso le iba a preguntar a Sandra y a Johnny, porque yo estoy sin mi esposo. Y pues, Ujú. o sea, pues, o sea, es que aparte de eso, o sea, yo tengo que sanar otra cosa que estoy viendo en este presente, que Ujú. espero también poder ser un testimonio después del que he contado. Entonces, eso iba a preguntar, porque yo pienso que aquí nos permite, tú dijiste algo y yo también lo pienso, que cuando uno confiesa su pecado y estamos acá en comunidad, el pecado se vuelve debilidad, porque cuando uno se lo guarda para uno, pues se sigue como llenando, como engrosando, como tomando más poder hasta de nuestra vida y control. Sí, entonces, escuchando a Johnny, que son disque más carnales que nosotras, pero mentiras, porque si vamos, nosotras somos candelita pura bajo el agua. Total. Entonces, porque es la verdad lo que tú dices, nosotras ya de 40 somos cosita seria. Uno creen que no, pero nos volvemos cosita seria. Entonces, a eso les iba a preguntar, ¿cómo controlarme el yo con el yo? Por ejemplo, tú lo estás diciendo, es que ni yo con yo. O sea, es algo serio. Cuando usted abre, usted sin tener acceso a eso, a usted le están vendiendo hoy todos los productos habidos y por haber, porque eso es Ujú. otra cosa también con la que el diablo, y me gustaría que de pronto ese tema también lo tratáramos, porque es algo que también se está apoderando de mucho. O sea, si usted ya ve, ejemplo, un celular, y yo vi un programa en Netflix que es muy bueno sobre la verdad, sobre la tecnología, y a vos instantáneamente, entonces ya en el Facebook te llega, en YouTube te llega, en todas las cuentas, y usted sin haber hecho como ese enlace,
pero ya todo te llega, o sea, esa contaminación visual, ¿cierto? Entonces nos volvemos lo que consumimos, lo que observamos. Entonces yo los felicito, o sea, porque las estoy trabajando yo, ¿sí? Porque como tú lo dices, nos volvemos carnales, y la lujuria es un pecado de capital, ¿cierto? Y aparte de eso, también está en los 3 pecados que fue tentado Jesús, que fue el placer. Él estaba ahí. Entonces, de verdad que uno cada vez que viene a estos encuentros, uno como que se rebustece de una cosa nueva. Entonces uno empieza, bueno, nos dijeron que seamos profetas, ya que nos rindamos ante Dios. Hace 8 días hablaba yo del perdón y ya tú nos dices de la palabra, mando un rompecabezas, ¿cierto? Que va a ser infinito, porque estar a los pies de Dios va a ser infinito, porque no es fácil, no es fácil, no es fácil, o sea, eso, porque el diablo es el diablo y no tiene otro nombre, el diablo como cada uno lo quiera llamar, en su vida tiene, pero nos va a salir, o por una, bueno, superaste eso, pero venga, yo le pongo pues por esta partecita, a ver, mija, si usted es capaz por esta otra parte. Entonces, yo, como se los decía hace 8 días a estos chicos, al esposo de Kate, a los que hayan formado este grupo, yo en estos días me daba como el trabajo de mirar cuántas personas había y hay 400 personas. Y decía, wow, 400. Muchos somos No, los son 130. 15, 15 a 30. O 15. Cálmese, hermano Javier. No, mentiras, no. Es que les voy a decir una cosa. Ojalá fuéramos 50, ojalá, ¿saben qué? Ojalá fuéramos solo 50 constantes. Me encantaría. Me encantaría Kate, pero que en mi ¿sabes grupo qué? fuéramos No, 50 constantes. Kate, pero ¿sabes qué? Si podemos ser 400, ¿sabes por qué? Porque lo que yo vivo hoy, aquí, para mañana para 2 personas en el colegio. Entonces, sume que si son Es 400, verdad. o sea, me hago entender a la connotación que yo me hago entender, Sí, que sí. quiero dar. Amén. O sea, somos de pronto 40, pero esas 40, o ejemplo, mire Sandra contó un testimonio de lo del COVID. Yo mañana voy a ir a contar eso. Mi hija en el grupo, la que nos dio el testimonio, o sea, porque que a mí me interesa también, que me diga, venga, ¿en qué grupo está usted? Porque yo quiero que me agreguen, o sea, otra, ¿sí me hago entender? Entonces, Sí, claro, eso, se replica. eso me refiero. Exactamente, o sea, es que esto no se puede quedar aquí con nosotros, no, yo pienso porque es que es como la semilla no nace, la semilla no brota, si yo no la reparto, si yo no está ahí, si no la germino. Sandra, ¿qué está haciendo? Esto es un testimonio no para nosotros, esto es para replicarlo entre las personas que están a nuestro lado, como lo decía ella, y yo se los decía, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestros ojos no son iguales. Un enamorado no tiene nada que ver con la mirada que tiene una persona cuando tiene a Dios en su corazón. Así es. El literal. Usted dice, esta persona, usted la mira y como que la quiere seguir mirando, pero no enamorada, sino que es, deme de eso que usted tiene ahí, como es eso, deme de eso, o péguemelo, como así como la gripa, así, eso es lo que uno le provoca. Así Pero es. de verdad que es eso. Entonces, para Johnny, para Sandra, de verdad que testimonio tan bonito de castidad, porque se puede cuando realmente entregamos como esas debilidades a Dios. No, me les quita el sombrero, qué belleza. Y sabes No, qué, Mabel, ya para adicionar un poquito a lo que tú dices, yo creo que todas las personas encontrarán algo como para llegar como a este proceso de esa gracia. Pues el mío yo lo veo desde este punto y te lo voy a comentar. Yo veo pues a Dios como mi papá, algo hermoso, lindo, yo le hablo así, te quiero, te adoro. Cuando yo estaba joven, yo decía, yo no hice muchas cosas pensando en mi papá y mi mamá. Yo, ay, qué pena. No, que mi papá me vean esto. Ay, no, 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 que mi mamá me va robando. No, 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 no. No, qué vergüenza, ellos como me han educado. Entonces Dios nos dejó esos mandamientos y te digo, yo podía decir algo del tema de la pornografía y aquí tenemos celulares, tenemos computadores. Claro, yo veía todo eso, pues era fácil. Ya hace muchos años empecé pues con este tema de Dios, entonces yo decía,
Ay, no, 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 qué pena de Dios. Ay, no, no, no. Y Él que es tan amoroso y que nos deja hacer todo lo que nosotros queramos, que nos permite todo. Y yo le voy a hacer esto. Y no. Entonces, mire el amor que Él tiene, mira que no es una obligación. Entonces yo pienso mucho en Él. Porque yo le digo, Dios, tú eres tan grande y haces tantas cosas tan hermosas por nosotros, que como yo no voy a hacer esto por ti, pero con amor, porque no lo hago por obligación. Ay, es que es una obligación hacer esto porque Dios me va a castigar. No, que Dios no es un Dios castigador. Entonces, yo lo he hecho por ese lado y pues a mí me ha servido. No sé, ya tú buscarás una manera, una forma para llegar a esta gracia que Dios te va a dar. Entonces te quería decir eso. Entonces, Ay, feliz gracias. noche para todos. Hay mujeres muy hermosas en este grupo. Venga, yo quiero decir algo. Bueno, chao. Perdón, Angelita, no sé si va a hablar. Mabel, te digo que una de las, una de las cosas por las que yo empecé pidiéndole la gracia al Señor era eso, pues, porque llevaba, pues, digamos que todo este tiempo lo llevaba de lujuria, de fornicación, de todo eso, pero volvemos al tema central de esta charla y era cortar con las cosas que no son de Dios y había que tomar la decisión. Entonces yo le dije al Señor, bueno, una de las cosas que más me cuesta son las redes sociales y tú lo dijiste ahorita, por ahí entra todo, por ahí te entra todo, absolutamente toda la información, así tú no la estés buscando, el celular te timbra y te llega la información. O sea, ni siquiera tuviste que ir a una red, a un Instagram a buscar, no, te llega, te llega. Y es el enemigo también que te ataca de esa manera, ¿cierto? Como conoce tu debilidad, entonces él te llega con la información. Lo primero que yo hice fue renunciar a las redes sociales. Yo no tengo redes sociales, no las tengo. A fuerza de líderes tengo el WhatsApp. Y eso pues porque están los grupos de oración, porque está la consagración, porque bueno, más que por lo de evangelización, ¿cierto? Pero no tengo redes sociales. Entonces ustedes van y me buscan a mí en redes sociales, nunca me van a encontrar, jamás me van a encontrar porque no tengo redes sociales, porque esa fue una de las cosas con las que corté para evitar la lujuria, para evitar la fornicación, y porque como decía Johnny ahorita, ya el Señor me había hecho una promesa de que me iba a dar un esposo que me va a amar mucho. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué regalo tengo para darle a ese esposo? Yo quiero darle la castidad. O sea, que ese sea mi regalo de bodas para ese hombre. Hoy en día, eso no es fácil. Eso no es ni fácil de sobrellevar, ni fácil Amén, de amén. tener. Pero sé que es un regalo muy bonito que le pueda dar a mi esposo. Decirle, ve, pasó esto, mi vida fui esto, pero me dediqué todos estos años, desde que el Señor me dijo que me iba a dar, que te iba a dar a ti, para mí, desde ese día decidí estar en castidad para este regalo que soy yo, digámoslo así, para ti. Y que obviamente él es un regalo también para mí, ¿cierto? Entonces, yo pienso que el Señor da la gracia, pero vuelvo y toco el tema central. Tenemos que tener ese espíritu de fuerza y de valentía primero y cortar con lo que no es de Dios. Porque si tú sigues pegada a las redes sociales, eso te vende lo que sea y vuelve y te hace caer. Y como el enemigo conoce tu debilidad perfectamente, más que tú mismo, por ahí vuelve y se mete y vaya pues sáquelo. Es muy difícil. Entonces, es eso. Angelita me iba a preguntar algo. No, pues les iba como a decir algo, Dime. que por ejemplo, lo que tú decías, pues como que es una decisión, lo que uno quiere como mejorar o cambiar de su vida. Por ejemplo, yo me quedé 8 años sola, ¿cierto? 8 años pues, cuando yo conocí a Dios, lo conocí de una manera muy brusca y viviendo cosas como un exorcismo, que fue algo muy duro. Entonces, inicialmente, la decisión de no estar con un hombre, de no compartir con un hombre, fue por el miedo de volver a vivir esa experiencia del exorcismo, ¿cierto? Pero luego, o sea, la gracia de Dios lo va tomando a uno de una manera que, o sea, yo no sé, pues en mi experiencia, se los juro, o sea, era algo como que me nubló como la vista, como la cosa a los hombres, como
a esa cosa y me sumergió como en la experiencia de sanarme como la soberbia, que era pues la mayor raíz, que todavía sigo con ella, pero pues, o sea, ya es como un trabajo más diferente, pero en ese tiempo era muy arraigada, ¿cierto? Entonces, como que me cerró como lo de los hombres como una nublada, porque me centró fue a otras cosas, como a la parte económica. Entonces, por ese lado, como que, o sea, me dispersó tanto a los hombres que uno simplemente se encarriló, fue como en eso. Entonces, yo digo que inicialmente, o sea, Dios como que se encarga de ponerle uno como un camino donde uno como que se deslice y que en ese deslizamiento uno llegue y como que dice, bueno, no, este es el camino que tengo que tomar. Pero las cosas, o sea, las cosas van es como, o sea, como en el proceso que uno lleve con él. Porque, por ejemplo, yo le contaba a Kate en estos días que cuando yo conocí a la pareja que tengo ahora, que vamos para 8 años juntos, o sea, yo la conocí y es como cuando conoces el hombre perfecto, o sea, con todas las cosas que lo tenías así como en una lista, ¿cierto? Cuando me salió así como con algo que no era perfecto, con algo duro, con algo maluco, y yo, lo primero que vi en una confesión hablando con un sacerdote, yo le decía, padre, yo me quedo 8 años sola esperando que Dios me dé un regalo y me pasa esto. Y me cacheteó así, pero hermoso, y me dijo, un diamante no viene listo. Entonces, y estos 8 años, o sea, en esa imperfección, en ese defecto que vi en la pareja, en eso que renegué en el momento, realmente no era el defecto de él, sino una construcción y una sanación para mí, porque yo denigraba de las personas que tenían esa condición de él, que eran los adictos. O sea, yo denigraba a los adictos, yo los despreciaba. Y hoy en día puedo ver a alguien con sacola en la calle y lo primero que pienso es cómo estará la familia de esta persona. Pobrecito. Entonces, mire que Dios hace como, o sea, como una especie de labor con uno, que no es como tanto que uno se ponga a pensar, eso no es difícil o es que es maratónico hacerlo, no, sino es uno dejarse llevar. Y le digo, yo llevo 16 años en los caminos de Dios y he metido revolcadas, he vivido los desiertos más duros del mundo, pero en estos momentos, o sea, estoy asombrada, o sea, estoy que no sé ni siquiera cómo decir que Dios es único. Ay, sí, maravilloso, ¿cierto, Angelita? Él es maravilloso, de verdad que sí. Y Ángel, y Mabel, yo te invito a que, por ejemplo, cuando sientas esas ganas así tan carnales y que, uy, que es que si no lo hago me muero, que vayas y hagas deporte, que vayas y cojas la palabra del Señor, te des un bañito con agua fría y te sientes a leer la palabra del Señor y Él te va dando la gracia y eso se te va pasando, se te va pasando. Pero si tú sientes las ganas y enseguida te pones a buscar redes sociales, te pones a ver en las redes los cuerpos de hombres perfectos, mujer, caes en lo peor, caes en lo más bajo. Entonces es como tratar de que eso carnal empiece a menguar para que empiece a subir lo espiritual, ¿cierto? Entonces te vas con agua fría en ricos y puedes salir a trotar, a montar en bicicleta o coger la palabra del Señor y dice, bueno Señor, aleja de mí estos pensamientos, vamos a leer el Éxodo, a ver qué fue lo que pasó en la tierra prometida y entonces empiezas a buscar y empiezas, ¿sí me entiendes? Entonces es tratar de cambiar y de disipar esa apetencia, digamos lo que tienes, esa apetencia carnal, empezar a esperar perdón, que vaya menguando y que empiece a crecer tu espíritu. Cuando eso empieza a pasar, el Señor te dando la gracia, es definitivo que está la gracia. Y mayor razón, Él siempre lo ha dicho en su palabra, usted no tiene más porque no saben pedir, pidan que se les dará. Pidan en el nombre de Jesús y todo lo que pidan en el nombre de mi Hijo amado lo van a tener. Entonces pídele al Señor que te dé esa gracia y que Él vaya haciendo esa obra y tanto desea, porque nos quiere santos, quiere buenos, Él nos quiere, mejor dicho, excelentes para el propósito que Él mismo diseñó para cada uno de nosotros. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Gracias. No. Yo, ¿Tú Sandra. cómo estás? Después, Amable. ¿Para dónde vamos? Es de la consagración. ¿Para dónde va ayer? Dice algo así. Qué bonito. Muchas gracias. Qué pena, yo comparto algo de lo que están diciendo. Buenas noches, ¿cómo están?
Hola Claudia, bien, ¿y tú? Bien, gracias. A ver, ¿qué les cuento también como en ese tema? Yo creo que cuando uno a Dios le dice o le entrega como todos estos sentimientos y le empieza a decir, hey Dios, yo quiero, la verdad, estar con una persona que en realidad sea lo que tú quieres para mí, ¿cierto? Que sea un hombre temeroso de ti. Pasa, o al menos a mí me pasa. Por una parte, pues vivo como muy ocupada, entonces el hecho de no tengo como mucha vida social, entonces eso también hace que como que vos de alguna manera te estés guardando, ¿cierto? Sí. Y también que llega de pronto alguien y empieza pues así como a decirte cosas y de una manera así que uno, pues que yo no lo puedo ni explicar, sino como esos papás así celosos, te los va a quitar rapidito, o sea, rapidito los sacas, viene, ay, pero sí, yo sé que no era, pero a mí me ha pasado Ah, muchas también. veces, y yo soy como, yo soy, ay, gracias, ya sabía que no era, Sí, a mí pero también. eso me pasa, pues a mí me ha pasado, y son cosas que uno dice, definitivamente Dios es el mejor papá que uno pudo haber tenido, y que gracias a él, gracias por su amor, porque de una manera u otra, él nos volvió, al menos a mí me volvió a llamar, otra vez a sus brazos, a estar en esa intimidad con él. Y no, yo súper feliz, Ay, la verdad. qué bueno, Claudita, Ya, me alegro mucho, ya, porque verdad, él es un papá celoso y entonces no quiere que nadie le haga daño a sus hijas amadas o a sus hijos amados. Y apenas se va dando cuenta, va viniendo aquí como el lobo feroz, viendo a ver a quién devorar, fun, 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 él mismo lo va sacando, que sí lo hace. Yo sé porque también lo he podido experimentar. Walter iba a preguntar algo. Sandra, no, sentimiento de culpa al dar la charla porque tumbé la llamada. Yo creo que ya algunos se olvidaron de eso porque yo logré olvidarme con ese testimonio tan bonito. Yo empecé a enamorarme de Dios debido a esto, a los testimonios. Que uno dice, uy, madre, uno piensa que es a uno nada más el que le pasan las cosas. Y Ajá. uno empieza a escuchar todo este tipo de testimonios y uno dice, uy, fue madre, es que Dios sí empieza, cuando uno empieza a caminar de la mano de Dios, siente a, a uno. Y he sentido que Dios me habla de una manera donde se habla los, mejor dicho, o sea, el que menos uno cree, puedo tener la respuesta ahí. Entonces, hay que empezar como a, o sea, se vuelve uno como sensible, aprender a leer esa, en qué momento es que Dios le está hablando a uno. William ahorita incluso lo decía, hace uno para empezar a identificar eso, pero eso se va volviendo como una sensibilidad, eso no como a tener una sensibilidad para ir entendiendo que eso que estás escuchando a través de X persona, a través de una canción, como lo que Dios te está hablando, que es de esa manera que Él se está manifestando en uno. Sandra, de verdad, mil gracias por esta charla tan bonita, porque uno se queda con el corazón rebosado de felicidad, de alegría, de amor por Dios, con unas ganas de continuar en este camino, porque de verdad que es muy difícil, así como tú lo mencionas ahora, esto es supremamente difícil. Hay veces que uno sí prefiere estar más pues, en las redes sociales, dedicárselo a Dios. Mucha gente, yo creo que de pronto dicen que uno es al celular o a estos dispositivos, a estas redes sociales, y de verdad que uno, sí, hay veces que uno no se da ni cuenta el tiempo que permanece metido en esas redes sociales y el tiempo que uno le está quitando a Dios, que es el que nos regala todo el tiempo. Así es, Walter. Entonces, es, es renunciar a eso, ¿cierto? Porque hay placer, hay gente que encuentra mucho placer en las redes sociales y, y renunciar a eso, cortarlo, podarlo, no es fácil, no es fácil, pero vuelvo y les digo que el Señor, gracias a Él y
¿Y qué más? Y bueno, dejarnos pulir por él para hacer esos servidores que él quiere que seamos y no olviden las microoraciones, son tan poderosas, ustedes no se alcanzan a imaginar. Y nuevamente la invitación, esa creo que yo, esa sí la tengo como que pegada en la frente y es la oración de intercesión, porque no solamente les conté de mi compañero que estuvo en esta situación de COVID tan difícil, eh, sino que yo ya lo había experimentado. Las oraciones de intercesión tienen mucho poder, demasiado poder. Y así como nosotros pedimos, no sé, hay personas que sean marianas, yo soy mariana también, yo sé que la Madre intercede mucho por nosotros y tuve la experiencia de poder hablar con una monjita del AVE, de las Hermanas de Liat, y ella es una monjita muy especial porque ella no ve la humana perfecta de Dios. Entonces, hay veces que ella le trae a uno unos mensajes del Señor tan bonitos y una vez tuve la oportunidad de que me dijera, Sandra, el Señor está feliz contigo porque ya tu vida pertenece a Él, cedido nuestra madre por ti. Ustedes no saben lo que yo sentí cuando ella me dijo eso. Yo creo que lloré por ahí 2 o 3 días seguidos sin parar de la felicidad de haber escuchado esas que el maestro estaba diciendo. Y ahora estoy feliz porque ya tu vida me pertenece nuevamente, porque mi madre ha intercedido demasiado por ti. Y créame que yo estoy segura de eso porque en un sueño que yo tuve con la Virgen, ella me decía, no dejes de rezar el Santo Rosario. Y como todo desobediente, como toda abeja descarriada, pues yo lo hice muy juiciosa unos 6 meses y después nunca lo volví a hacer, porque llegaba prendida, porque no sabía ni cómo subir a las escalas de la casa tomando, bebiendo, nunca lo volví a hacer. Pues es el tiempo más horrible de mi vida. Pero cuando volví a acordarme las palabras de la madre y empecé a rezar nuevamente el Santo Rosario, volvió y todo, ella organizó todo, todo, todo. Entonces ella sí intercede mucho por nosotros, de verdad que como una madre que de verdad ama a sus hijos. Y si aquí presentes saben cuando un hijo les pide con amor las cosas, se deleitan dándole a sus hijos tantas cosas como no nuestra Madre del Cielo, que se deleita con nosotros, su Hijo Jesús, que ella quiere que seamos puros, que seamos buenos, que seamos dignos, que nos sintamos tan amados por Él. Ella también intercede demasiado a nosotros. La invitación, yo creo que les hice tantas invitaciones a todos esta noche que, que otra más es del Santo Rosario. No dejen de orarlo en familia, de rezarlo en familia, porque créanme que eso trae una paz a los hogares impresionante. La paz a los hogares, la paz a sus corazones. El Santo Rosario es un arma poderosísima contra el enemigo. Solamente se lleva unos 20 minutos, media hora, y ustedes no saben la cantidad de cosas que hace el Santo Rosario. Cuesta, sí, cuesta mucho y a mucha gente, a gente que es muy católica, le cuesta mucho hacer el Santo Rosario, pero créame que las bendiciones que recibimos cuando hacemos el Santo Rosario es un arma poderosísima contra el enemigo. Es una invitación más. Me extendí demasiado, me han dicho que era hasta las 9:30, pero como no es lo que uno quiera, sino lo que el Espíritu diga, entonces Entonces, mil gracias, vamos a volver a tenerte por acá en el gracias, y grupo. para mí será un placer y un honor estar con ustedes. Un abrazo Qué bueno. enorme. Hola, Sandra, entonces para cerrar, entonces para que vamos a hacer una para que oración. seamos con la oración, por favor. Claro que sí. Sabe que sin Jesús nosotros no podemos hacer nada. Con Él todo lo podemos. Por ello te pedimos que nos regales tu santa presencia cada día, a fin de que se fortalezca nuestro corazón, para que podamos tener ese corazón y ese espíritu valiente que tú nos has prometido. Permítenos cortar con todo aquello que no nos enriquece nuestra vida, nuestra mente o nuestro corazón. Te damos gracias infinitas, Padre de amor y de misericordia, porque por tu inmenso amor, por tu inmensa bondad, nos has salvado y nos has redimido.
y porque nos quieres sanos, salvos y hermosos, tanto por dentro como por fuera, para llevar tu mensaje a todas aquellas personas que tanto le necesitan, y especialmente nuestras almas que están tan sedientas de ti. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta noche de maravilla, por esta noche del compartir, por esta noche de regocijo en que tu palabra prevaleció por encima de cualquier cosa. Gracias, Señor, y te entregamos esta noche de descanso, que sea un descanso reparador para todos y cada uno de nosotros, que mientras nuestro cuerpo descanse plácidamente, nuestra alma y nuestro espíritu te alaben y te bendigan por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, Sandra, nuevamente. Amén y amén y amén. Amén. Buenas noches. Muy Chao. buenas Muchas para gracias. todos. Que Dios los descansen. bendiga. Chao. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches a todos.